Continuamos con más información en esta mañana de la radio. Hubo ayer asamblea de concejales y mayores contribuyentes en el Consejo Deliberante. Hay más reuniones antes del 10 de diciembre, que era lo que habíamos evaluado para la conformación actual del Consejo, y hay algunas otras novedades. Vamos a hablar con el presidente de la bancada de Juntos por el Cambio. Está en línea Pablo Lanic. Pablo, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Hola Andrea, buen día para vos y gracias a ustedes como siempre por el espacio. Pablo, bueno, asamblea ayer de concejales y mayores contribuyentes. Contanos qué fue lo que ocurrió. Bueno, se trataba la ordenanza preparatoria. Recordarás que no dimos quórum nosotros en oportunidad de que se tratara hace 10 días. Esta ordenanza tiene que ver con un aumento de un 30% en las tasas de cementerio. Primero, que la ordenanza fiscal impositiva, que es justamente la que contiene cuáles y cuánto se va a pagar, cuáles son las tasas y cuánto se va a pagar por tasa, que está vigente para el 2021, fue la que aprobamos en diciembre del año pasado. Y no solo eso, sino que la semana que viene está subiendo la nueva ordenanza fiscal impositiva que va a tener vigencia durante todo el 2022. A horas de que suba esa ordenanza, ayer se aprueba un aumento sobre el aumento que ya habíamos hecho en el 21 y seguramente queda pendiente el aumento que pedirá el Ejecutivo para el ejercicio 22. Así todo, las contraprestaciones que bajo la tasa de cementerios se brindan, hacíamos un comparativo con tasas por el mismo servicio en la región, en distritos, en municipios similares. Ayer quedaron fijadas hasta en un 66% por encima, ¿no?, de distritos similares, por los mismos servicios. Es decir, lo que nosotros venimos viendo y nos venimos oponiendo sistemáticamente es a esta situación de, seguir aumentando tasas a los que pagan tasas, y no cambiar el paradigma como viene ocurriendo. Nosotros hace rato que estamos trabajando en un borrador que tiene que ver con algo mucho más integral, porque incluso tiene que ver con la modernización del Estado, pero tomando algunas experiencias con las que estamos muy en contacto, como por ejemplo Capitán Sarmiento, donde se eliminaron tasas, se bajaron otras y se promovió que los emprendedores tengan ciertas facilidades, se levanten ciertas barreras impositivas, para que los emprendedores, apuesten al comercio, a los servicios, a las pymes y demás. El resultado de ese paquete de medidas, que no solo tiene que ver con el texto de la fiscal impositiva, hizo que, el padrón de contribuyentes subiera, y que entre más, pagando menos, terminan recaudando más. Esto es una voracidad recaudatoria que hace que se esté cazando dentro del zoológico, ¿no? Es decir, que el mismo padrón de siempre pague un poco más, es a lo que nos venimos negando, con las cuotas adicionales para, por ejemplo, el red vial, con algunas cuestiones que hemos considerado y por eso las votamos año tras año en contra, como doble imposiciones. Nos da la sensación de que el paradigma de esto ha cambiado, que hay que ir hacia un municipio muchísimo más moderno, que amplíe el universo de contribuyentes con políticas de promoción, y que permita que aquel contribuyente que tiene, por ejemplo, un negocio, una pequeña empresa, un pequeño emprendimiento, pague tasas lógicas por servicios eficientes que brinda el municipio, porque lo que nunca hay que perder de vista es que una tasa es lo que se paga en contraprestación por un servicio, no es un impuesto, no es como que si vos tenés una casa de determinado valor pagas tanto, eso es un impuesto. La tasa es lo que te cobran para barrerte el frente, para iluminártelo, para hacer las inspecciones de seguridad y higiene si tenés un negocio, para habilitar, etcétera, etcétera. Ayer lamentablemente se ratificó lo que ya se sabía que se iba a ratificar en la asamblea de concejales y mayores contribuyentes, este aumento que ya tiene vigencia, y que habrá que ver si a este aumento se le suma algún otro en la fiscal impositiva
que sube la semana que viene, que a su vez requerirá nuevamente convocar a asamblea de mayores contribuyentes en unos días más para tratar el resto de las tasas, ¿no? Nos parece inexplicable. Pero bueno, fue lo que ocurrió. Pablo, cada vez que ocurren estas cosas, la pregunta es, ¿cómo se designa al mayor contribuyente y cuál es su función? Bueno, lo primero que hay que decir que el término mayor contribuyente, el texto, digamos, por ahí algunos piensan que son los grandes contribuyentes. Que sería lo que corresponde. Bueno, pero creo que todavía el texto de la ley orgánica, no quiero equivocarme, pero creo que dice 200 pesos moneda nacional, ¿no? Una cosa así creo que dice. Con lo cual cualquier persona que sea contribuyente está en condiciones de participar de la Asamblea de Mayores Contribuyentes. Todos los años, creo que es del 1 al 15 de mayo, se publica por los medios la apertura del registro de mayores contribuyentes. Y, bueno, ahí van los vecinos que quieren inscribirse, normalmente es poca la gente o nadie que va, en cuyo caso si faltan, porque la Asamblea de Mayores Contribuyentes replica, digamos, la cantidad de concejales, ¿no? Uh-huh. El intendente de oficio incorpora del padrón de contribuyentes y, bueno, después de ese universo, cada bloque elige de ese padrón, digamos, de inscriptos y de los que ha elevado el Ejecutivo, tantos contribuyentes como concejales tiene, ¿no? Uh-huh. Lo que a mí me da la sensación es que por allí necesitaríamos, yo entiendo, es una carga pública y es algo engorroso y demás, pero tal vez despolitizar la Asamblea de Mayores Contribuyentes y que realmente sean vecinos, que sufren o no, que van a ser afectados directamente o no, pero sin ningún prejuicio político partidario, los que puedan determinar, digamos, convalidar o quejarse en el lugar donde efectivamente tiene mucho más utilidad la queja, digamos, con un voto que en cualquier otro lugar, que es la Asamblea de Mayores Contribuyentes, ¿no? Uh-huh. Yo creo que en realidad la ley orgánica en ese aspecto hay que modernizarla, por supuesto, no es resorte nuestro, esto no es algo que ocurre en Pehuajó. Claro. La ley orgánica es provincial y ocurre en los 135 municipios de la provincia, ¿no? Pero digo, habría no solo que actualizar determinados valores, sino de buscar algún instrumento que impida que los políticos seamos lo que, como los chicos, ¿no? En esa pisadita, ver, uh-huh, armando los equipos para el picadito, elijamos a los que nos convienen y nos van a votar lo que nosotros pretendemos, ¿no? Claro, bueno, una buena manera, digo, y una buena campaña, ¿sí?, sería concientizar a la gente para que se presente voluntariamente. Sí, se pueden inscribir. Por supuesto, cualquier concejal puede, de cualquier bloque, puede instruir a aquel vecino que quiera saber qué es lo que se aumenta, qué es lo que no, y demás. Lo que pasa que es una responsabilidad en principio de los concejales, o de las mayorías dentro del Consejo Deliberante, porque también hay que decirlo, y luego también se suben a esa responsabilidad los mayores contribuyentes, ¿no? Cada vez que se modifica una tasa, o se agrega o se elimina, se requiere de la convocatoria mayores contribuyentes. El espíritu de la ley orgánica es muy sabio, por supuesto necesita de una fuerte actualización para que ese espíritu se cumpla cabalmente, ¿no? Porque hoy por hoy es un trámite meramente, ya sabemos cómo va a salir antes de que transcurra, ¿no? Como casi todo en el Consejo. Uh-huh. Pablo, este listado tuvo una particularidad especial. Nosotros leíamos la convocatoria de la Asamblea e inmediatamente recibimos dos reclamos puntuales. Uno de un vecino que hace meses presentó su renuncia a ese listado y no había sido considerada. Y otro que hace años, más de 30 años, falleció y también integraba este listado. Bueno, eso es lo que yo te decía, por supuesto se toma del padrón, tal vez tenga alguna propiedad aún a su nombre, que no se haya cambiado, digamos, la titularidad del servicio y figure en la base de datos como contribuyente, y de oficio el Ejecutivo lo toma para incorporarlo a ese universo, ¿no? Pero bueno, esto habla también de cómo no se respeta en la práctica lo que es el espíritu de
de los mayores contribuyentes, que es justamente que no solo los que representamos a los ciudadanos, sino ciudadanos directamente, tengan la posibilidad de expresarse sobre algo que van a sufrir o que les va a aumentar o al revés, si fuera al revés lo mismo, ¿no? Que se les va a eliminar o que se les va, digamos, tener una participación mucho más fluida en temas tan centrales como son las tasas que después, durante el resto del año, hay que seguir pagando, ¿no? La última pregunta de una clase de educación cívica, pero bueno, es importante también. ¿Qué pasaría, porque nunca ha pasado, en caso de que la Asamblea de Mayores Contribuyentes, vecinos comunes que realmente representen al común de la sociedad, desaprueba un cambio, un aumento, una modificación en una tasa? No se puede efectuar, requiere de la aprobación, sí o sí. Requiere Bien, aprobación no solo del Consejo Deliberante, que en este caso fue por mayoría, porque nosotros votamos en disidencia, sino de la Asamblea de Mayores Contribuyentes, que en el caso de ayer fue por unanimidad. Claro. No hubo ninguno de los mayores contribuyentes que se presentaran que estuviera en contra de ese aumento. No hubo ni siquiera abstenciones, fueron todos votos positivos. Todos, bien. Bueno, es importante también saberlo. Pablo, decíamos, para cerrar este ciclo de trabajo de esta conformación del Consejo Deliberante, ya está anunciada una nueva reunión. Recién justamente estaba confirmándolo con el presidente del cuerpo. El viernes seguramente vamos a sesionar brevemente en una extraordinaria. Hay una licitación con un único oferente que tiene que ver con compra de artículos navideños, que requiere de urgente aprobación, digamos, porque cuando hay un único oferente el Consejo debe intervenir. Y también, aprovechando la extraordinaria, hay un contrato de locación que seguramente va a ser aprobado todo en la sesión del día viernes. Y ya la semana que viene, por lo que nos están anticipando, subirá la ordenanza fiscal impositiva, que fue modificada ayer, aunque suene raro. Fue modificada la que aprobamos el año pasado, ¿no? Para su modificación para el año que viene. Suena raro, pero así será, y claro, seguramente también el presupuesto, más allá de que todavía el presupuesto provincial tiene algunos tramos que los propios legisladores provinciales no han podido conocer, y de eso está atado también el CUD y demás para el cálculo del presupuesto municipal. Seguramente en los próximos días subirá, y creo que la actividad legislativa, como todos los años, nos tomará ya cerca del 27-28 de diciembre todavía, o bien con alguna asamblea de mayores contribuyentes y demás, pero como para dejar todo, porque después hay que cargar presupuesto 2022, etcétera, etcétera, en los sistemas para que el año calendario pueda comenzar sin ningún problema el Ejecutivo, ¿no? Bien. Pablo, una actividad que no tiene que ver concretamente con lo legislativo, si bien algo de este tema se trató en el cuerpo, está circulando en redes sociales y te habrá llegado también un mensaje que habla de una causa judicial en la que en los próximos días tanto el intendente municipal Pablo Zurro como el secretario de Obras deberían declarar por alguna denuncia que los involucra como un mal manejo, un mal accionar en Juan José Paso. Bueno, lo primero, eso, por supuesto, por las redes a veces llegan fake o no, pero bueno, hay que tener mucho cuidado con esas cuestiones. Lo que nos llamó a nosotros poderosamente la atención y hizo que nos pusiéramos a averiguar tiene que ver con que en aquella sesión, que estaba convocada exclusivamente para el tratamiento de la tasa que quedó aprobada por mayores contribuyentes ayer, también se trató un proyecto de ordenanza. El Ejecutivo elevó lo actuado hace unos meses, creo que fue en mayo. Para poner en contexto, el municipio demolió, no sé si es el término, un galpón ubicado en las vías a la altura de Juan José Paso, y hubo un proyecto del oficialismo para respaldar todo lo actuado por el Ejecutivo en esa situación. Digamos, de la nada aparecía ese proyecto, lo cual nos puso, atando eso con algunas cuestiones que circulaban en la red, nos pusimos a averiguar y efectivamente hay una denuncia de Ferroexpreso Pampeano, que es muy seria, hay que tener en cuenta que está radicada en el Juzgado Federal del Dr. Plou, pues es un tema federal,
en la que se imputa tanto al intendente municipal como al secretario de Obras Públicas de cuestiones que son muy serias y que la justicia deberá determinar, concretamente robo calificado, daño calificado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Para ello se ha convocado, creo que es para el 28, a una indagatoria, deberán concurrir ambos y allí, no soy abogado, pero si no me falla los conocimientos de derecho procesal, deberá el juez determinar si son procesados o si hay falta de mérito, pero bueno, al menos es muy serio lo que se está señalando. La empresa, tuvimos acceso a la denuncia, la empresa denuncia que nunca fue advertida, ni otorgó ningún permiso para que se realizara eso allí. La empresa denuncia además que todas los materiales, chapas, maderas, fierros, fueron robados, porque cuando el inspector, eso ocurrió entre un sábado y un domingo, en días no laborables, cuando el inspector se hace presente el lunes, donde el viernes había un galpón, se encuentra con un baldío, sin una sola chapa, nada, incluso hay fotos y videos en la causa, lo cual nos preocupa mucho y bueno, seguiremos muy de cerca a ver qué es lo que ocurre en esta indagatoria, porque de nuevo es una cuestión que tiene que ver con temas federales, lo cual no es menor, y con tipificaciones realmente preocupantes, ¿no? Por supuesto, son imputaciones que la justicia tendrá que avanzar para ver qué es lo que ocurre, pero bueno, no deja de preocupar y por supuesto que tenemos una lupa puesta sobre ese tema porque es algo que primero algún comentario también preocupante nos había llegado de los vecinos de Juan José Paso. Y bueno, todo esto corroborado por la propia empresa que decide hacer la denuncia ante la falta de permisos según denuncia la empresa, ¿no? Veremos qué es lo que ocurre del 28 en adelante cuando la justicia empiece a trabajar sobre esta causa, ¿no? Pero en principio es algo que preocupa por el grado de las imputaciones, ¿no? Decías, robo calificado. Daño calificado, robo calificado porque es en banda. Claro. Daño calificado, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En concreto eso es propiedad privada, más allá de que sean los trenes, es propiedad privada. Está concesionado, la empresa concesionaria, mientras dura el contrato, tiene que mantener todas las instalaciones en condiciones, y es como si fuera la dueña, porque el día que la tenga que devolver, la tienes que devolver en condiciones, hay un inventario y demás. Allí se habla de una inspección en NRT en el mes de febrero, declarando ese galpón que fue destruido en grado 3, que es una condición regular para su uso, es decir, que no era algo que implicaba peligro de derrumbe ni nada que se le parezca. Y que, te reitero, lo que el viernes era un galpón, denuncia a la empresa que el lunes era un baldío y que desaparecieron todos los materiales. Era un galpón, para que te des una idea, de 1890. Claro. Incluso hay un valor histórico importantísimo, ¿no? Y habrá que ver cómo sigue todo esto, pero por supuesto que nosotros tenemos la lupa puesta allí porque es algo que nos preocupa, son funcionarios públicos los que están señalados. Por supuesto que tienen todo el derecho de defensa y descargo y demás, que seguramente harán uso de ese derecho el día 28, pero no deja de preocuparte, reitero, el grado y el nivel de imputaciones que está haciendo la empresa, ¿no? Exactamente. Estaremos atentos entonces, Pablo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el espacio, como siempre. Que tengas buen día. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, allí Pablo Lanic, el presidente de la bancada de Juntos por el Cambio, hablando de varios temas. Se trató y se aprobó por parte de los mayores contribuyentes presentes este aumento en la tasa del cementerio del 30%. Todos los mayores contribuyentes que estuvieron presentes lo aprobaron. No hubo abstenciones, no hubo rechazo, se aprobó ese aumento y además en unos días llegará la nueva ordenanza fiscal impositiva que seguramente implementará algún incremento más respecto de esa y otras tasas que también evaluarán los concejales y mayores contribuyentes. Hay el viernes una sesión extraordinaria para licitar con oferta única la compra de artículos navideños.
y una contratación. Y finalmente esto, una denuncia gravísima por parte de Ferroexpreso contra el intendente municipal y el secretario de Obras Públicas. Robo calificado, daño calificado, abuso de autoridad y también incumplimiento de los deberes de funcionario público. Están citados a declarar el 28 de diciembre.